El conocimiento nos vuelve responsables. Bienvenidos, mi nombre es Alexis Salas, integrante del equipo de desarrollo Ulitini Programming, y en esta ocasión les presentaremos el tema puntos de caso de uso para la materia. Les presento a mi equipo de desarrollo. Mi nombre es Alejandro Mejía Herrera. Evelyn Sánchez Ibarra. Christopher Carlos Iván Ramírez Sánchez. Mitzi Hernández Vázquez. Puntos de caso de uso es un método de estimación de esfuerzo para proyectos de software a partir de sus casos de uso. Fue desarrollado por Gustav Karmer en 1993 basándose en el método de punto de función. El método utiliza los actores y casos de uso relevados para calcular el esfuerzo que significará desarrollarlos. A los casos de uso se les asigna una complejidad basándose en transacciones, entendidas como una interacción entre el usuario y el sistema, mientras a los actores se les asigna una complejidad basándose en su tipo, es decir, si son interfaces con usuarios u otros sistemas. Ofrece la posibilidad de estimar las horas hombre de un proyecto de software que requiere de casos de uso. Estima el esfuerzo de un proyecto de desarrollo de software a partir de los casos de uso. Calcula el esfuerzo que costará desarrollar un sistema de software a partir de actores y casos de uso indefinidos. A continuación vamos a presentar la ecuación de los puntos de casos de uso, UCP, que en inglés es Use Case Points. La UCP es igual a UUCP por TCF por SF por PF. Yo sé que en este momento causa un poco de ruido estas siglas, estas letras, pero a continuación dentro de la presentación vamos a ir explicando cada una de ellas, cómo se sacan y su función. La ecuación UCP, donde UUCP es igual a los puntos de caso de uso sin ajustar y TCF es el factor de complejidad, SF es el factor de complejidad del medio ambiente y PF es el factor de productividad. En un ejemplo hipotético vamos a poner el método de puntos de caso de uso para poder explicarlo. El ejemplo que nosotros vamos a ocupar es el de una aplicación web. Aclaro que dentro de la presentación en la parte superior derecha se encuentra la ecuación de los casos de puntos de uso, para que dentro de la exposición, cada vez que vayamos encontrando la solución de una de las siglas, se puede ir sustituyendo en la ecuación. Comenzaremos con UUCP, que se saca con UAW más UUCW. Se calcula en base a los pesos de los casos de uso sin ajustar, que es UUCW, basado en el número total de las actividades o pasos contenidos en todos los escenarios del caso de uso, además del peso de los actores sin ajustar, UAW, que estos se basan en la combinación de la complejidad de todos los actores en todos los casos de uso. Da una idea un poco más precisa de la dificultad de los casos de uso e interfaces. UUCW. Ocuparemos esta tabla en donde tenemos tres categorías de los casos de uso, simple, medio y complejo, con su debida descripción, además de peso o factor. Para sacar la UUCW es la sumatoria de la cantidad de un tipo de caso de uso por el factor. Tomaremos en la ecuación UUCW, tenemos marcados de color rosa y color verde para identificarlos dentro de la tabla que tenemos como ejemplo. De color rosa tenemos la cantidad de un tipo de caso de uso, el número de los casos de uso, y en color verde el peso, también llamado factor. Para sacarlo vamos a multiplicar la cantidad del caso de uso, el número de los casos de uso por el peso o factor, que sería 7 por 5, 35. Así lo haremos tanto en el medio como en el complejo. 10 por 13, 130. 15 por 3, 45. Los resultados los vamos a sumar y nos dará 210. Ese es el total de nuestro UUCW. Posteriormente sacaremos UAW, que es el peso de los actores sin ajustar, que consiste en la evaluación de la complejidad de los actores con la que tendrá que interactuar el sistema. AUW es la sumatoria de la cantidad del tipo de actor por el factor.
Tenemos también aquí una tabla donde nos muestra el tipo de actor, la descripción, el peso, el número de actores y el resultado. Igualmente tenemos simple, medio y complejo. En la descripción cambia y el peso también. Tenemos que sacar la multiplicación, que es factor, que es 1 por la cantidad del tipo de actor, que es 0. 1 por 0 es 0. En medio, 2 por 0, 0. En el complejo, 3 por 4 es igual a 12. Se sumarán los resultados 0 más 12. En este caso, nuestro total de UAW quedaría en 12. Llegamos a la parte de hacer la sustitución, el cálculo de los puntos de casos de uso sin ajustar. Habíamos quedado que UUCP era igual a UUCW más UAW, que en este caso UUCP es igual a 210 más 12. Se hace la suma y UUCP es igual a 222. En la parte de nuestra ecuación de puntos de uso que tenemos en la parte superior derecha, ya podríamos sustituir UUCP. A continuación, mis compañeros van a explicar lo que resta de nuestra ecuación, que es TCF, SF y PF. Hablaré de factor de complejidad técnica, sus siglas TCF. Este se compone por 13 puntos que evalúan la complejidad de los módulos del sistema que se desarrolla. Cada uno de estos factores tiene un peso definido con los cuales se obtendrá puntos ponderados por cada uno de ellos, según la valoración que se les asigne. Su descripción tiene su valor. Cuando es irrelevante va de 0 a 2, cuando es medio va de 3 a 4 y cuando es esencial va de 5. En esta tabla podemos apreciar un claro ejemplo del factor de complejidad. En esta columna tenemos el factor técnico, en esta columna su descripción, en esta columna su peso, el impacto percibido de ese factor técnico y el factor calculado. Su peso en este caso de sistema distribuido fue de 2, o sea que es irrelevante. Toda esta columna fue de 0 a 2, que su descripción sería de irrelevante. Su impacto percibido fue un poco mayor en algunas descripciones. Por ejemplo, en este caso de facilidad de uso, su impacto percibido fue de 5. Se percibió mucho impacto en su facilidad de uso. ¿Cómo se saca el factor calculado? Su fórmula de factor calculado es peso por impacto percibido. En este caso del primero sería sistema distribuido, su peso es de 2, su impacto percibido es de 1, se multiplica 2 por 1 y su factor calculado sería de 2. Y así sería sucesivamente en cada una de las filas. El factor total técnico sería la sumatoria del factor calculado, como se muestra aquí en su fórmula. Sería sumar toda esta columna y obtendremos su factor total técnico. Bien, continuando con nuestra presentación, tenemos el factor de complejidad del medio ambiente. En este establecemos una evaluación entre las habilidades y las experiencias dentro de cada persona en el equipo de desarrollo, ponderando una calificación de 0 a 5, denotando que el 1 significa el fuerte impacto negativo y el 5 el fuerte impacto positivo dentro del proyecto. A la derecha de la diapositiva tenemos la tabla con las ponderaciones correspondientes a cada punto. Bien, ahora, tomando en cuenta la tabla anterior, agregamos el impacto percibido y el factor calculado. El factor calculado sale de la operación simple de peso por el impacto percibido y el total es la sumatoria de estas cantidades. En nuestro caso tenemos el valor número 26. Ahora tenemos esta pequeña formulita donde nos dice que ECF es igual a 1.4 más la multiplicación de menos 0.03 por el factor ambiental. En nuestro ejercicio sería lo siguiente: SF es igual a 1.4 más la multiplicación de menos 0.03 por 26, dándonos un resultado de 0.62. Ahora tenemos factor de productividad. En este establecemos la relación de horas hombre
definido como las horas que se llevarán a cabo para cada punto del caso de uso. Ahora, si no hay datos históricos que hayan sido recabados, se toman en cuenta dos posibilidades. En la primera se nos dice que se establece una base. Esta base se utilizará para los cálculos de los UPC. En estos se tomarán en cuenta proyectos anteriormente ya terminados o finalizados por el equipo de desarrollo. En el punto 2 nos dice que tomaremos un valor entre 15 y 30 dependiendo de la experiencia y los logros pasados dentro del equipo de desarrollo. En el caso de que el equipo sea un equipo nuevo, se utilizará un valor de 20. En nuestro caso, ese será nuestro valor. Así llegamos a la ecuación de puntos de casos de uso. En esta ecuación tenemos los valores de UUCP es igual a 222, TCF es igual a 0.795, ESF es igual a 0.62 y PF es igual a 20. La ecuación nos dice que los valores se multiplican dándonos el valor de UCP. Entonces nuestra ecuación con los valores que tenemos nosotros quedaría así. UCP es igual a 222 por 0.795 por 0.62 por 20, dándonos un resultado de 2188.4. Personalmente de este tema rescato de forma de conclusión que además de la estimación y el cálculo del esfuerzo que nos tomará realizar un proyecto, da un valor agregado a cada una de las actividades que desarrollamos, puesto que son la base para presentar un proyecto o una actividad de nosotros, ya sea simple, ya sea compleja. Dentro de la jerarquía de nuestra carrera como desarrolladores, a la cual podemos aspirar a jefes de proyecto, creo que son puntos que debemos tener muy en cuenta y muy a consideración personal y profesional. Es un método efectivo ya que nos ayuda a calcular las horas estimadas del proyecto, al igual que nos ayudará a calcular el esfuerzo del proyecto. Vemos el esfuerzo realizado a través de los casos de uso. Son varios pasos los que se deben seguir para poder completar y tener la estimación de esfuerzo del proyecto. En conclusión, gracias a los 13 puntos que evalúa la complejidad, más el impacto que implican estas, es posible completar el TCP, lo que es de gran importancia para completar la ecuación del UCP. Mi conclusión de los puntos de caso de uso es un método de estimación que lleva a un análisis de la organización del proyecto, siendo fácil de entender siempre y cuando se tenga conocimiento de su implementación. Puede hacerse uso de plantillas para realizarlo, además de ser un método que provee información básica. El método de puntos de caso de uso es muy interesante porque la principal ventaja de este método es su adaptación en proyectos que utilizan la técnica de los casos de uso. El método es fácil de entender y a su vez de aplicar. Es muy recomendable disponer de personal con experiencia en el análisis de proyectos y en el entorno de trabajo. El método cuenta con algunas desventajas, ya que en la mayoría de las organizaciones se tiene que realizar ajustes al método de acuerdo a los objetivos de sus proyectos. La estimación obtenida mediante el método solo aplica el esfuerzo requerido para la fase de codificación del proyecto, siendo necesario aplicar ajustes con el fin de obtener el esfuerzo de todo el ciclo de vida del proyecto.